Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto tener la oportunidad de compartir en esta ocasión algo de lo mucho que el equipo comandado por el licenciado Ignacio Villagordóa está realizando en la Subsecretaría de Educación Básica, y aprovechamos también para agradecer y felicitar el enorme esfuerzo que ha venido realizando Alma y todo su equipo para permitirnos estar juntos el día de hoy. A mí me toca presentar al licenciado Ignacio Villagordóa Mesa, quien es director general de Materiales de Informática Educativa. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Inició su vida profesional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario auxiliar del secretario general de Acuerdos. Colaboró en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública como director de Asuntos Jurídicos y en la Comisión de Hacienda del Senado de la República, donde fungió como secretario técnico. En el principio de los 90 fue subdirector de apoyo a la Comisión de Estudios Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República. De 1995 a 1996 fue director de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Colaboró en la Secretaría de Educación Pública como director general de Asuntos Jurídicos y de 1996 al 2006 fue director general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública. Del 2008 al 2009 ocupó el puesto de director adjunto de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Del 2009 a enero del 2013 se desempeñó como director general de Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación y fue titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicha tesorería. En el ámbito de la docencia, fue profesor de asignatura de Derecho Administrativo y Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Ha cursado varios estudios, de los cuales se destacan el Diplomado en Alta Dirección en el Tecnológico de Monterrey y el Diplomado en Dirección Estratégica de Instituciones Públicas de la Escuela Goldman de Políticas Públicas de la Universidad de California en el campus de Berkeley. En esta ocasión, el licenciado nos va a comentar sobre la Política Nacional de Materiales Educativos y su relación con la cultura escrita, lectura y escritura en la escuela. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias, Laurita. En primer término, deseo reconocer la magnífica labor de la querida maestra Alma Carrasco, que es la alma de este congreso. También compartir con ustedes que después de la extraordinaria exposición que ha hecho la doctora Paula Carlino de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, pues encuentro en ella enormes coincidencias con lo que está sintiendo un servidor ante ustedes. En primer lugar, este espléndido escenario, este recinto tan magnífico del complejo cultural universitario de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla, pues es verdaderamente extraordinario. Y luego también las coincidencias con la maestra Carlino, cuando nos presentaba las magníficas caricaturas de Quino. Veía yo reflejado en la primera de ellas que exactamente ese es el esfuerzo que queremos hacer con los materiales educativos en esta administración. ¿Qué quiero decir con eso? Buscamos que precisamente el objetivo de aprender a aprender y aprender a convivir, con ese énfasis de buscar la calidad, estamos revisando los materiales educativos para darle la solidez necesaria para que los estudiantes de primero y segundo de primaria tengan materiales que correspondan a construir esos cimientos importantísimos que son las competencias para leer y para escribir. El regresar a esas prácticas pedagógicas de los maestros tan extraordinarias para que al final del día, cuando terminen su educación secundaria, puedan los alumnos el continuar esos estudios posteriores en media superior y superior, y que tengan ese bagaje, esa fortaleza en esas competencias tan importantes de saber leer, de comprender lo que están leyendo y de poder escribir de manera adecuada, sin errores ortográficos. Porque estamos observando con la extraordinaria ponencia que me antecedió, que incluso hay problemas muy serios en la lectura y en la escritura con los estudiantes del tipo superior. De aquí que el reto enorme y la convocatoria a todos nosotros es para que juntos podamos ir sembrando esas nuevas directrices, esa nueva dinámica de la pedagogía del maestro en la educación básica,
para que podamos ir construyendo y fortaleciendo esas competencias que son enormes. De aquí que el regresar a los palitos y a las bolitas y mi mamá me mima, mi mamá me ama, en primero de primaria me parece que tiene mucho sentido. De aquí que esos materiales de primero de primaria los estamos revisando porque pareciera que estamos entregándoles libros de primero de primaria a muchachos que ya saben leer y escribir. Y estamos totalmente equivocados con esta visión de los libros de texto. Por eso tenemos que retomar esa práctica para que puedan los estudiantes obtener esas mejores competencias. Y la segunda coincidencia es precisamente que Felipe, estando toda la mañana, pues no aprendió a escribir y fueron los malditos burócratas los que tardan meses en que les enseñemos a leer y escribir. Entonces aquí los convoco para que juntos podamos construir un equipo y podamos ir mejorando la educación de nuestro país y fortalecer sobre todo esas competencias de lectura y escritura en los estudiantes. También quiero hacer mención que ayer precisamente se promulgaron las 3 leyes secundarias que emanan de la reforma educativa: la del Servicio Profesional Docente, la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y las adecuaciones correspondientes a la Ley General de Educación. Para mí es muy significativo el poder compartir con ustedes que el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, aparecen ya publicadas estas 3 importantes disposiciones legales que dan sustento a la reforma constitucional del 26 de febrero del año en curso. En todas estas reformas y con esta nueva legislación, queda muy claro el papel de los libros y materiales educativos en la escuela mexicana. Por eso, frente a nuestra gran encomienda, hoy trabajamos con un conjunto de maestros, supervisores, especialistas y la sociedad civil para fortalecer la calidad de los materiales educativos y la cultura escrita en el proceso de aprendizaje de los estudiantes mexicanos. Pero antes de continuar, les reitero el saludo del secretario Emilio Chaufet y de la subsecretaria Martínez Olivé para todos ustedes. En este 10º Congreso, yo creo que la tolerancia y el respeto debe de permear sobre todo entre los docentes. Este 12º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y Escritura representa un gran esfuerzo de todos nosotros, de la sociedad civil, que suma el trabajo de instituciones académicas y autoridades educativas y que por ello mucho nos congratula este tipo de seminarios y congresos. La experiencia de la Secretaría de Educación es de muchos años de trabajo a favor del aprendizaje y ustedes han sido protagonistas de ello, a través de la promoción de la lectura en todos los rincones del país. Hoy me referiré solo a esa parte que es nodal para quienes estamos al frente de esta tarea, pues son precisamente la lectura y la escritura y las matemáticas 2 de las prioridades para el aprendizaje dentro del sistema básico de la mejora educativa que ha planteado la administración actual para la escuela básica mexicana. El sistema básico de mejora implica, desde nuestra tarea, colaborar para que los materiales educativos lleguen a la escuela a tiempo y con calidad, que sean usados por el colectivo escolar, que salgan de la escuela para llegar a los padres y madres de familia, entre muchos otros aspectos que competen a todas las áreas de la Subsecretaría de Educación Básica en la que se enmarca nuestra tarea. Y estamos ciertos de que solamente lo lograremos con maestros comprometidos y con la participación de todas las autoridades educativas en cada uno de los niveles y muy particularmente revalorando y apoyando la figura del supervisor escolar. Con autoridades en favor de la calidad educativa, con mejores materiales de una sociedad civil comprometida con la educación mexicana, como el Consejo Puebla de Lectura, que en este 2013 se reincorpora al trabajo colaborativo con la Secretaría de Educación Pública y que nos da mucho gusto ello, participando en la selección de los libros del Rincón que llegarán a las aulas el próximo ciclo escolar. El compromiso de este gobierno con la educación de calidad parte desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo que ha permitido impulsar la reforma educativa para la evaluación y mejora de las prácticas en el salón de clases, cuyos 3 ejes de acción elevarán la calidad de la educación. El primer eje
Busca que los alumnos sean educados por los mejores maestros. Con el nuevo servicio profesional docente, ahora el mérito será la única forma de ingresar y ascender en el servicio educativo. El segundo eje establece que la evaluación sea un instrumento para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello se otorgó plena autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se creó un sistema y se está forjando un sistema nacional de evaluación. El tercer eje fomenta que la educación se convierta en una responsabilidad compartida. Por ello se reformó el artículo 3º constitucional. Hoy podemos decir que la calidad de los materiales educativos viene ya marcada desde nuestra Carta Magna como una de las prioridades básicas para la mejora y el logro educativo. La evaluación no excluye el compromiso de los servidores públicos y en este sentido con la reforma educativa, directivos, maestros, alumnos y padres de familia podrán tomar decisiones conjuntas para mejorar el proceso educativo en cada plantel. Esto se traduce en otorgar mayor autonomía de gestión en las escuelas, un rubro muy importante de la reforma. De aquí que nosotros, desde nuestro campo de acción, tenemos la tarea de delinear el rumbo para que la selección y producción de materiales vaya poco a poco hacia el camino de la autonomía estatal y escolar. Así, pensamos en una evaluación que también se enfoque en el uso de los materiales y libros en el aula y en las prácticas que se desarrollan en torno al libro en cada uno de los diferentes contextos educativos del país. ¿Qué busca la Secretaría de Educación Pública hoy? Esto es en lo que estamos pensando y sobre lo que estamos trabajando desde esta nueva administración. Primero, que los niños no abandonen la escuela, que encuentren sentido a sus prácticas escolares y que la lectura y la escritura contribuyan a enriquecer su aprendizaje y vida escolar. Segundo, que aprendan a leer y escribir desde el inicio de sus primeros años de educación primaria a través de todos sus materiales, independientemente de su asignatura. Tercero, que dominen las matemáticas, la lectura y la escritura como parte del aprendizaje crucial para la vida. Y cuarto, que lo hagan en diferentes soportes útiles para dialogar, investigar, leer y conversar. Seguramente muchas historias y experiencias exitosas se escucharán en las diferentes sedes de este Congreso Latinoamericano y durante el 4º Foro Iberoamericano de Literacidad y Aprendizaje. Yo solo les comentaré una historia de muchos años de trabajo intenso, profundamente resumida, que no les será desconocida para muchos de ustedes y que estoy seguro les permitirá reconocerse en ella como importantes protagonistas. México como país editor de materiales educativos, promotor de lectura y de las bibliotecas escolares a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Cada año en promedio, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito imprime un promedio de 218 millones de libros de texto, sin contar el resto de los materiales educativos. Solo para este ciclo escolar 2013-2014, que recién inició, se imprimieron más de 238 millones de libros de texto gratuitos para las escuelas primarias de todo el país, que incluyen materiales indígenas, libros del rincón y materiales para las escuelas de tiempo completo. Mostramos nuestra experiencia desde la parte histórica hasta los retos actuales que enfrentamos hoy como país, teniendo como eje el Programa Nacional de Lectura y Escritura para la Educación Básica, que tiene como base los libros del rincón, que a partir de esta administración se replantea, revisa, renombra y se propone trabajar articuladamente con toda la estructura de nuestra educación. Habremos de decir que la etapa del programa, como hasta ahora lo hemos conocido, cambia y se incorpora a un fondo de calidad, cambia y se nutre y convive dentro del aula con el resto de los demás materiales educativos. Para el 2014, el paquete de materiales y libros que lleguen a la escuela contendrá colecciones especiales para el aula y la escuela, que sirvan para privilegiar la lectura y la escritura y que funcionen para que el maestro y el grupo desarrollen prácticas diversas con los libros del rincón, los de texto y todos aquellos materiales que lleguen para apoyar la tarea escolar. Debemos comentar que nuestra labor actual desde febrero de este año a la fecha ha implicado un tiempo que hemos querido dedicar a mirar lo bueno que ha sucedido, a remediar errores del pasado que estuvieron a nuestro alcance, a mejorar y corregir aquello que debió haber sido hecho mejor y a diseñar una nueva generación de materiales que gradualmente llegará a las escuelas.
Hemos revisado cada generación de los libros de texto gratuitos hasta la actual, para explorar posibilidades de integración de los materiales frente a las características de las escuelas de hoy y, sobre todo, para pensar en el ciudadano que buscamos se forma en nuestras escuelas. Por ello nos preguntamos, ¿deberán los libros de seguir siendo iguales? ¿Debemos seguir dando el mismo rol a la imagen? ¿Deberán todos los contenidos que estar necesariamente en papel? ¿Hasta dónde el material para el maestro y hasta dónde el del alumno? ¿Qué tipo de generación de materiales es conveniente desarrollar ahora y qué papel juega la lectura y la escritura en todo ello? Imaginemos entonces al México de hoy y tengamos algunos datos sobre cómo fue que empezó la historia. Situémonos en un México rural del siglo pasado posrevolucionario, enorme, con una población adulta y significativamente menor a la actual, sin telecomunicaciones, con una industria ferroviaria floreciente y un largo periodo de reajuste de la figura gubernamental con muchas expectativas por cumplir. Los índices de analfabetismo son muy altos, el acceso al libro y la lectura menor. No existe una Secretaría de Educación y, lo más importante, la mayoría de la población no acude a la escuela. ¿Qué hicieron entonces nuestros ancestros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Estamos hablando del México de los años 20, en donde un grupo de intelectuales visionarios, entre los que destacaban José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, llamados la generación del Ateneo, jóvenes poderosos con la palabra y el conocimiento, decidieron unir planteamientos juntos, pensar una política educativa nacional y más adelante iniciar un plan educativo que implicaba libros y materiales para todos. Imaginémonos entonces esta escena, cientos de maestros rurales siendo apóstoles verdaderos de la educación en un esfuerzo alfabetizador impulsado por Vasconcelos, que crea un programa editorial jamás visto, llevando libros a todos los rincones en las llamadas misiones culturales. Se repensaba nuestra nación. Surgieron entonces dos grandes acciones, el Estado educador y el Estado editor, que fomenta la lectura desde la escuela. Inmediatamente se oficializa la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, comienza la expansión de la infraestructura escolar a lo largo y ancho del territorio, se crean entonces escuelas eminentemente rurales, inicia también una gran inquietud nacional, la escuela como el espacio idóneo para formar lectores. Surge a finales de los años 50 el eje de los materiales y el trabajo de la escuela mexicana por tradición, el libro de texto gratuito. Imaginémonos esta otra escena, padres y madres de familia indignados por un libro único gratuito para todos que afirman desconocer, editores que se sienten desplazados, un plan de 11 años ideado por Jaime Torres Bodet y su equipo que proponen que a cada niño mexicano en la escuela le llegue uno o más libros para acompañar su educación. En 1992, muchos años después, el libro de texto gratuito es, como hasta hoy, el único libro en muchos hogares mexicanos. Surge un consenso nacional. El gobierno federal y los estados, actores sociales y sindicales, pactan el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y nace el federalismo educativo. México alcanza casi la cobertura en educación primaria, ya no es eminentemente rural ni analfabeta, sigue siendo un estado editor, cuenta con una fuerte industria nacional. La elaboración de los libros de texto gratuito es un compromiso del gobierno mexicano adquirido desde 1959 hasta la fecha. Actualmente es un compromiso que refrenda esta administración para generar una política nacional de materiales educativos de calidad, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, en el eje México con educación de calidad. Desde su corrección, transformación, mejoramiento e integración de los diversos tipos de libros y componentes digitales, para el fortalecimiento del aprendizaje en las aulas. Y ello nos ha llevado a trabajar en 3 puntos esenciales: mejora de los materiales educativos, una nueva mirada al proceso de selección de los libros del rincón y al proceso de evaluación de los libros de secundaria. Hemos iniciado un análisis a profundidad de todos los materiales educativos, que nos ha permitido establecer estrategias coordinadas entre los actores y las instituciones involucradas en el proceso de elaboración de los materiales educativos. Para el ciclo escolar 2014-2015, se trabaja y corrige la edición actual y se evalúa, en su caso, la reelaboración de algunos libros por asignatura.
Se revisan definiciones y errores detectados, además de los ortográficos y de redacción. Se hacen ajustes conceptuales de la siguiente forma: sustitución de términos incorrectos y confusos, revisión ortotipográfica y gramatical, corrección de imágenes inadecuadas de acuerdo con la asignatura, así como los que fomenten la violencia entre los estudiantes, ideologías religiosas, discriminación, entre otros aspectos. Supresión de términos polémicos o incorrectos, datos conceptuales equivocados que aportan información errónea, planteamiento de datos equivocados o faltantes en las actividades, esquemas, líneas del tiempo, pie de foto, imágenes, mapas, componentes equivocados, datos o simbologías. Pero lo más importante es que se ha incorporado en la mirada final a maestros especialistas por asignatura para revisar la pertinencia del lenguaje frente a su tarea docente a través del pilotaje y colectivos escolares. También es importante destacar el invaluable apoyo de la Academia Mexicana de la Lengua, quien se ha comprometido a revisar junto con nosotros los materiales de primaria y preescolar en un trabajo de comunicación en el que nuestros correctores y autores se sientan a la mesa con los miembros de la Academia para definir el camino a seguir en el manejo del lenguaje propio para los libros que llegan a todas las escuelas mexicanas. Por otro lado, en el fomento de lectores y escritores desde hace más de 25 años, las escuelas mexicanas cuentan con un acervo bibliográfico con diferentes temáticas de interés para nuestra niñez y juventud. En 1986 se creó la colección de los libros del Rincón, que perdura hasta el día de hoy. Y en ese México que no ha entrado a un proceso de evaluación de impacto, los niños tuvieron libros en las aulas en español y lenguas indígenas. Pero, ¿sabían que ese México, si los niños y niñas estaban leyendo y aprendiendo bien? Todavía no se implementaban las pruebas nacionales ni se participaba en los procesos de evaluación internacional. Tampoco había nacido un programa nacional de lectura y escritura como tal. La lectura en la escuela se animaba desde una pequeña área de la Secretaría de Educación Pública, la Unidad de Publicaciones y el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y Escritura en Educación Básica, que se creó en 1995. Ahora demos un salto en el tiempo y lleguemos al México actual. Cerca de 120 millones de habitantes, más del 60% son niños y jóvenes, un país que tiene todavía por algunos años el llamado bono educativo. Existen escuelas de diferentes tipos y modalidades, regulares, unitarias, multigrado, interculturales, telesecundarias, indígenas. Infinidad de libros y colecciones en la escuela, para la lectura y el aprendizaje, para el alumno y el maestro, en español y en más de 30 lenguas dialectales. El analfabetismo en la población menor a los 18 años es mínimo. Todavía hay un importante camino con los adultos. Es necesario que aprendan a escribir. Casi 2 millones de niños y niñas no están en la escuela. El Programa Nacional de Lectura y Escritura tiene poco más de una década instalándose en las bibliotecas, impulsando las prácticas pedagógicas y llevando diversas colecciones a todas las escuelas de todo el país, desde el preescolar hasta secundaria. Nació bajo el lema Hacia un país de lectores. Hoy ha formado equipos de especialistas que acompañan en la instalación y el uso de las bibliotecas escolares. Parece un buen panorama. México incluso tiene su propia Comisión Nacional de Libros de Texto que imprime, distribuye y negocia costos con la industria editorial y una ley de fomento de la lectura y del libro que le da el marco legal. Pero permítanme ahora poner algunos ingredientes más. México ha participado ya en 3 ediciones de la prueba internacional PISA, una de ellas sobre habilidad lectora en 2009, ha quedado en el lugar 44 de 61 países, tiene su propio Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahora con autonomía constitucional, y un esquema nacional de pruebas para la educación básica, un censo sobre el uso de las bibliotecas escolares y de aula. Continúa su producción de libros de texto con 11 asignaturas nacionales y una estatal, cada una con un libro para cada niño en cada grado escolar. ¿Qué ha sucedido entonces? Las escuelas nacionales indican que el índice de la lectura de los mexicanos es de aproximadamente 2.9 libros al año, pero ¿se toman en cuenta el uso de los libros que el Estado produce para las escuelas? ¿Hasta qué punto sabemos qué tipo de prácticas se generan en torno a estos materiales? Los mexicanos son lectores mientras están en la escuela.
El índice de lectura decae drásticamente una vez que abandonan su vida escolar. Tenemos que realizar prácticas pedagógicas para fortalecer el amor a la lectura. Las pruebas internacionales indican que el 50% de los estudiantes de secundaria saben decodificar y escribir, pero no saben o no entienden lo que leen. La biblioteca pública, cuya red nacional alcanza las 7,000 en todo el país, son visitadas en su mayoría por estudiantes de secundaria que acuden no precisamente a leer, sino a hacer su tarea. Para muchos de los que hoy estamos aquí, la experiencia en el trabajo de formación de lectores y escritores, producción de materiales educativos de México e instalación de bibliotecas escolares es ampliamente conocida. 26 millones de alumnos desde preescolar hasta secundaria conocen los libros, tienen al menos uno, lo llevan a sus casas, tienen bibliotecas escolares en sus salones y escuelas. 1.400.000 maestros de educación básica han recibido cursos de formación en español y comprensión lectora al menos una vez en la vida profesional. 8,000 maestros son parte de los equipos técnicos del Programa Nacional de Lectura y Escritura. A lo largo del país, en la instalación y fortalecimiento de las bibliotecas escolares, ya alcanzamos los 199,382 con una inversión histórica promedio de más de 3,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Integrar materiales impresos y digitales, entendiendo que cada uno de ellos es parte de un todo a disposición del profesor. Materiales para el trabajo en el aula, en equipo, cuadernos de trabajo, ficheros, libros de texto y diversos materiales impresos, digitales y audiovisuales en formatos varios. También integramos la lectura y la escritura de manera transversal. Entiendo que cada asignatura es complemento de un aprendizaje en el que siempre es necesario leer, escribir, dialogar, investigar, usar la palabra escrita y desarrollar la oralidad. El gran reto que tenemos es forjar un México lector, es formar usuarios de la cultura escrita, estudiantes capaces de leer, escribir y aprender dentro y fuera de la escuela a lo largo de toda la vida. Tenemos que articular todos esos esfuerzos del pasado y con la lectura y la escritura, con los programas que tienen permanencia en la escuela y trabajar juntos en favor del aprendizaje. Promover el uso conjunto y diverso de materiales de manera cotidiana en el aula, de forma que se usen con diversos fines y propósitos, que sean instrumentos de apoyo a esa práctica diaria docente. Pasar de la dotación de acervos e instalación de bibliotecas, sin que ello implique dejar de hacerlo, al fortalecimiento de las prácticas de la escritura y la lectura efectiva en las escuelas durante todas las semanas del ciclo escolar. Sabemos que los libros están en las escuelas, pueden estar en una caja o en la oficina del director. Ahora tenemos que encargarnos de moverlos, de hacerlos visibles, de hacerlos imprescindibles, ponerlos en el ojo de la familia y los tomadores de decisiones. Surgen así dos grandes retos más en materia legal y estructural que afectarán la labor de lectura y escritura de manera positiva. El primero, el camino que marca la nueva reforma educativa, aprobada en febrero de este año y en sus leyes secundarias, que plantean la evaluación, la autonomía y el énfasis en la mejora de la calidad. El segundo, la mirada del libro y los materiales educativos desde el aprendizaje del aula. Ahora nos toca a todos apostar por dos prioridades básicas: el énfasis en las competencias matemáticas, en la lectura y en la escritura. No me resta más que invitarlos a que juntos promovamos la lectura y la escritura, a que juntos podamos construir un México mejor con el concurso de todos los maestros en México. Por su atención, muchas gracias.